En Charalá se tiene memoria y registro que el 17 de diciembre de 1780, este pueblo se amotinó en contra de las arbitrarias y esclavizantes medidas fiscales dictadas por el regente visitador Gutiérrez de Piñeres. En este motín se aclamaron los primeros capitanes del futuro movimiento comunero y fueron ellos Pedro Nieto, Don Ignacio Calviño y el que sería el alma y nervio de esta revolución, José Antonio Galán Zorro. ¿Es usted que se va a hacer para allá tan lejos? Yo me quedo sola con los pelados. ¿Y quién sabe usted cuándo vuelva? Pero todo sea por la libertad. Mi capitán José Antonio Galán. Pues mija, si el pueblo me eligió como su capitán, yo no me puedo echar para atrás. Yo sé, Toribia, que se nos van a venir tiempos muy duros. Pero yo sé que siempre he contado con una mujer que no le queda grande nada. Si no, mire esos mocosos como tan despercudidos. Pues sí, mijo. Pero lo que yo veo es que la vaina está jodida. Porque es que la gente está toitica alborotada. Y eso puede ser muy peligroso si no se saben manejar. Para mí que esos pa' vainas con las autoridades, que viene al virusca, así deben estar. José Antonio, jarte a ver. Eso es verdad, pero es que ese es mi trabajo. Hacer sentir la revolución. Si no, nos jodemos todos. Tenemos que marchar para Santa Fe, porque es que nuestros verdaderos enemigos están para allá y no aquí entre nosotros. Toribia, esta lucha va a ser muy dura, porque ya hasta usted se ha dado cuenta que hasta hambre estamos aguantando. Es que no nos quieren dejar nada. Nosotros no tenemos ni tierrita. Ya está bueno ya. Si esta revolución sirve de algo, pues pa'lante será, hágale, mijo, a ver. Ya, Torilla, me tengo que ir. Cuide de los niños. Y ayúdeme a cargar. Sí, mijo, hágale. Jesucristo, protégelo para que no le pase nada malo y que vuelva pronto a ayudarme a sacar adelante estos pelados.
Conviene mencionar que el sistema impuesto por los españoles en América fue la continuación del feudalismo europeo en todas sus formas y manifestaciones. En política imperaba la tiranía y la miseria, el sistema excluyente y exclusivista. Sociológicamente representaba la esclavitud y la servidumbre, el privilegio de casta, el predominio de los grupos de élite y la discriminación racial. En lo religioso imperaba el fanatismo y la intolerancia. Económicamente predominaba la miseria y la escasez, el despilfarro gubernativo y la explotación del hombre por el hombre. Culturalmente entrañaba la colonia el atraso, el analfabetismo y la ignorancia. Aunque la condición natural del común de las gentes era aceptar con cristiana resignación y temor reverencial el yugo opresor y despiadado del vasallaje español, los subalternos alcanzaron a intuir que gobernar no era solamente explotar y oprimir, sino dispensar el desarrollo y bienestar hacia la comunidad mediante la apertura de frentes de trabajo, realización de obras sociales y prestación de servicios. Ante este panorama, la revolución comunera tuvo sus causas suficientes con los maltratos, abusos y crueldad de los regidores, clérigos y encomenderos, protestas contra instituciones explotacionistas como la mita minera, las encomiendas y los obrajes. Esta fue una reacción lógica ante los arbitrarios, injustos, cuantiosos y numerosos impuestos. Sin saberlo, pero queriéndolo, los comuneros formularon por primera vez en la historia de Colombia el sistema democrático. Esto se concluye del célebre documento de la Proclama del Común, redactado por Manuel Ortiz el 18 de abril de 1781, donde el pueblo amotinado delegó la autoridad en sus capitanes y ellos la aceptaron. Cuando vayas a los campos, no te apartes del camino, que puedes pisar el sueño de los abuelos dormidos. Campesino, campesino, por ti canto, campesino. Unos son tierra menuda, otros la raíz del trigo, otros son piedras dispersas en las orillas del río. Campesino, campesino, por ti canto, campesino. Desde antes de la revolución de los comuneros, ni la delimitación del resguardo indígena de Charalá realizada en 1642 pudo ponerle freno a la sed de tierra de los hacendados. Las invasiones fueron mutilando sus tierras y su población aborigen disminuyó dramáticamente hasta cuando las autoridades desterraron los últimos guanes, trasladándolos al resguardo de Chitaraque. Don Diego de Céspedes, alcalde ordinario en 1752, con relación a la extinción de los resguardos, escribió: Se trata de algo benéfico, entre otros, para el vecindario de españoles, por abrirles campo para ampliar sus haciendas en las tierras desocupadas. La estructura social y de tendencia de la tierra en Charalá desde entonces se caracterizó por el predominio de los hacendados y sus propiedades. Las haciendas concentraron gran parte de la tierra y disponían de la casi totalidad de la capacidad de producción hasta hace poco, del cultivo de la caña y la elaboración de panela. Los desposeídos se vieron obligados a aceptar las rudas condiciones de la aparcería por falta de tierra propia suficiente para su vivienda y labor. Verde cañita de azúcar, qué dulces, qué dulces, pero al final de la zafra se vuelve hiel, se vuelve hiel. Yo tengo un sueño secreto, vivo por él, vivo por él. No hay trapiche que a mi sueño pueda moler, pueda moler. No hay trapiche que a mi sueño pueda moler, pueda moler.
Incluso años después de la revuelta comunera, el padre Camilo Valenzuela, cura párroco de Riachuelo Corregimiento de Charalá, en 1802 hace una descripción bastante desoladora. Es verdad que la mayor parte de los habitantes son campesinos y sumamente pobres, por cuya causa suelen gozar muy poco de las ventajas de la sociedad. La pobreza de estos labradores no sería tanta si a lo menos fuesen propietarios. Hablo de esta parroquia y provincia. Pero los infelices trabajan en tierras ajenas, de modo que no resultándoles a sus tareas otra utilidad que la inmediata cosecha, recargada de deducciones, suele no quedarles más que para el arrendamiento, al que le siguen nuevos empeños, con que ni aún logran vender sus frutos al precio justo y corriente, y así jamás saldrán de sus miserias. Hombre, pues era que en ese tiempo había mucha parcería aquí en Charalá, y los patronos presionaban mucho a los aparceros. Muchas fincas, los patronos abusaban de las mujeres de los aparceros, les hacían daño en sus cultivos, les arrebataban los cultivos y les molían la caña a distiempo. Las partes que les pertenecían eran muy pésimas, muy mal pago para nosotros, sufríamos mucho. Aquí hubo hacendados de todas clases, ¿sí? Pero yo lo que más recuerdo es lo malo es que eran unos pocos, ¿sí? Ellos no le pagaban a la gente casi, o buscaban el dueño que llamaban mayordomo de las fincas, y la señora y los hijos tenían que trabajar con él sembrando palos y de todas las cosas, hasta que tenían 18 años y ya les empezaban a pagar. Lo que yo recuerde, mi papá era aparcero, trabajábamos en unas fincas ajenas y él cultivaba caña y maíz, algodón y yuca. La parroquia de Charalá, al igual que un estudio que hizo CEPAS sobre la tenencia de tierra en lo que se llama la provincia de Charalá, se encontraba una ligera concentración de tierra. Esto son algunas fincas mayores de 100 hectáreas y encontró un alto número de campesinos sin tierra, entre labranceros, aparceros y mayordomos. Pedro Vargas, él era bueno de la Guabuena. La Guabuena era una finca que de allí se ve. Eso tenía fincas que tenían 200 hectáreas. El Salitre también era de él. En Virolín tenía una también, sí. Todas eran extensas. Pérez Maldonado tenía también fincas para el lado de la cantera. Leonel García, ese sí que tenía tierra. Leonel García tenía 5 fincas en Ocamonte. Aquí tenía fincas como La Capilla, tenía como el de arriba en Los Chinibos, tenía finca aquí para abajo, para el lado de San Gil, 3 fincas por ahí en Tapala. Santos Páez, don Santos Páez tenía capellanía, una finca grande, tenía otra que arriba para el lado de Riachuelo, que se llamaba el Olimpo, también grandes. Luego se cultivaba más que todo era caña y azúcar, y ahí era donde ponían los obreros a trabajar. ¿Sí? Los hacendados dueños de fincas esperaban a las moliendas y todas esas cosas para hacer la plata. Las partes nos pertenecían de 5 cargas de panela que nosotros trabajábamos y ellos nos daban una, y para ellos 4, para los patronos. Nosotros vivimos fue el remo del trabajo. No había forma de recrearnos, mi papá no le quedaba tiempo, solo era el trabajo, estar pendiente de cumplir con lo que se nos exigía como vivientes de la hacienda. Recursos no nos alcanzaban tampoco para darnos una alegría. Mi papá se desesperaba mucho por llevarnos el pan de cada día y entonces eso peleaban mucho con mi madre lloraba mucho.
nosotros escuchábamos ellos como lloraban también, o sea, se vieron muy agobiados. Nosotros nos contagiamos y mi papá descargaba mucho la violencia sobre nosotros, nos daba mucho cuero, tal vez de eso que él sufría. A mí me daba una roba de juete que llamaban en ese entonces, 25 juetazos, y yo hasta que perdí el conocimiento. Mis hermanos lo mismo, mis hermanas tuvieron que sufrir mucho porque irles a decir háganos de comer y sin haber. Qué alegría podría haber, ¿no? Y en cuanto a salud y muchas cosas no podíamos tener esos servicios, así doliera lo que doliera. Entonces no había nada de felicidad, no podíamos decir que fuéramos felices. Nosotros íbamos a la escuela, pero antes de ir a la escuela teníamos que llevarle agua a mi mamá porque no había acueductos, no había agua así como por manguera, entonces nos tocaba recolectarle harta agua para ahí sí podernos ir a estudiar. Y en la tarde igual otra vez teníamos que llegar a buscar leña, a moler maíz, para el otro día la mazamorra, y todos los oficios nos tocaba a nosotros ayudarles a ellos. Entonces nosotros teníamos el ranchito que tenía mi papá, sí, propio, y después entonces él conseguía donde cultivar y le largaban, y lo que siempre hemos hecho, los pobres trabajan para que algunos se enriquen más, porque la cuestión de la panela, cuando eso era cuarta parte para ellos y una parte para el que trabajaba, para el que hacía el cultivo. Se encontró que en todas las haciendas paneleras y haciendas que vienen de la época del feudalismo, había también como una explotación del hombre por el hombre, y eso es injusto, y la Iglesia tiene una tarea de trabajar por la justicia social. Pues los ricos de aquí eran pocos, el resto fue gente asalariada, casi toda. Para los años de 1960, la zona de Charalá contaba con 56.680 hectáreas distribuidas en 3.663 fincas, de las cuales solo 121 fincas acaparan 28.431 hectáreas, o sea, el 50% del área total. En el marco de esta desigual repartición de la tierra, las haciendas de clima medio en Charalá se dedicaron principalmente a la ganadería y cañicultura. Esta última actividad requería abundante mano de obra que era reclutada entre la población rural desposeída y quienes trabajaban la tierra bajo la modalidad de la aparcería. En ese entonces, la mayoría de los pobres son vivientes que dependían de la hacienda hasta para la vivienda. Le debían una obligación de trabajo al amo, además de cultivarle una labranza en aparcería. Los cultivos de pan coger que se dejaban asociar a la caña, como el maíz, yuca, arracacha y frijoles, así como los que sembraban alrededor del rancho, les permitían la supervivencia del aparcero y su familia. La forma de repartición de cosechas consistía en que los 3/4 o 4/5 de panela, junto a 1/4 de las cosechas de pan coger, eran para los hacendados, en tanto que gran parte de lo que le correspondía al aparcero era para pagar los jornales necesarios para las operaciones del cultivo. Teníamos una junta de acción comunal en mi vereda, me habían nombrado presidente. El 20 de marzo de 1966 nos llevaron a San Gil a hacer un curso de acción comunal. Que me quedó mucho grabado en la mente a mí, que lo que nos decían allá, eso sufríamos nosotros, y mi mente estaba aptada para ayudar a nuestros hermanos, los que nos presionaban. Veníamos en la época de la administración de don Carlos Roberto Bueno, donde se presentaron muchísimas demandas de aparceros solicitando el amparo de posesión de sus predios dentro de las fincas donde ellos manifestaban toda una vida habían estado cultivando. Ellos alegaban que hacían cualquier siembra y que a ellos, cuando iban a vender sus productos, les hacían un descuento para el dueño del predio.
Entonces ellos se fueron organizando y cada uno que se sentía afectado presentaba la demanda, como en la alcaldía en ese tiempo se ventilaba como si fuera un mini juzgado. En ese tiempo se atendía todo porque no existía sino la Secretaría de Gobierno o Secretaría General que se le denominaba en ese tiempo. La misma situación crítica que teníamos hizo que nos despertáramos. O sea, la crisis tan dura que ya no soportábamos hizo que las iglesias, la Iglesia Católica en ese caso, instituciones del Estado y algunas embajadas, como fue Bélgica, Canadá y otras, vinieron como trayendo algunas ideas de posible organización. Entonces nació la idea de crear el Sindicato de Agricultores de Charalá, de aparceros. Bueno, ahí que recordemos está el padre Pedro García, el padre Guillermo Suárez, ambos ya muertos a hoy, y también ayudó en ese trabajo, desde luego el director de CEPAS, el padre Ramón González Parra, quien pues ordenó el estudio socioeconómico que se hizo en esa provincia. Incluso de la misma panela y eso, como que no podían ni coger boronas ni nada de panela, porque eso era como allá ellos eran los dueños, resultaban siendo como los dueños, ¿sí? Y no nos ayudaban en más nada, solamente nos daban la tierra para que trabajáramos, nos daban el cuarto de la panela y ya. Cuando eso no había así como mucha humanidad. Y se fue organizando el sindicato, empezamos a salir a hablar con los vecinos, a motivarnos que la unión hacía la fuerza, y eso de que se llevaba el fervor por dentro de la historia de Charalá de Galán, ¿no? Y lo que había ocurrido hace ya más de 200 años. Mi marido era el secretario del sindicato y yo era la que llevaba los cuadernos, o sea, él era el nombre y yo era la que hacía el trabajo. El INCORA en Charalá aparece hacia el año 1983, producto de algunas manifestaciones de los campesinos charaleños y de otros municipios aledaños, quienes reclamaban tierras para trabajar ellos y sus familias. Ya después de muchas reuniones se logra sacar la personería jurídica, dar a conocer la organización, afiliar a muchas personas, y se hizo necesario para que nos escucharan porque las cartas y los documentos no valían. Entonces, debido a todos estos problemas, ellos se fueron organizando, porque ellos pedían que se les dejara tierras para ellos trabajar, para tener su independencia con sus familias. Pues de esta manera los propietarios pues no admitían mucho que fuera a suceder eso. Eso dependía de cada predio, dependía de cada propietario, de acuerdo a sus criterios y de acuerdo a su voluntad y de acuerdo a su conciencia. Pero la alcaldía sí se ceñía a lo que era procedimiento civil y a lo que era casos de policía. Charalá se ha distinguido por su paz social, pero esta no era el reflejo de una situación de justicia. La desigual repartición de la tierra y las opresivas relaciones de producción conformaron condiciones altamente propicias al descontento y al conflicto, que se conjugaron con el aislamiento geográfico y con una tradición de sumisión y de miedosa dependencia de los aparceros hacia los dueños de las haciendas. En fin, después de casi 200 años de aceptación del sistema social y sumisión de sus amos, pasadas ya 6 generaciones, los aparceros charaleños optaron por la lucha. También hubo un comité de mujeres muy bien organizado que lideraba en ese entonces la señora Viviana Cualdrón con una señora Ana Victoria del Salitre. Eso se sabía, pero entonces el comentario era de que en Charalá se estaba viviendo un desorden terrible, que iba de pronto a haber muertos, que entonces empezaban los comentarios como en todos los pueblos de que esto está feo, que va a venir un problema muy grave con los aparceros, con los patronos, con las familias y todo. Esto llegó a conocimiento de la Presidencia de la República. Participé con el INCORA
en las reuniones que teníamos que hacer, en los paseos a las fincas que se parcelaban, en los congresos campesinos. Es decir, me tocaba desplazarme a varias partes y descuidar mis pequeños, porque el anhelo mío era conseguir la tierra. Llegó un telegrama estando encargada yo ese día. Le hicimos al presidente que nos bajaron la parte a nosotros a la cuarta parte, que no a la quinta. El presidente pues le autorizó a los ministros, no sé a quién, al ministro de Agricultura, y les mandaron unos vicios a los patronos, los reunieron. No querían intervenir, pero sí aceptaron la invitación a que nosotros, las partes, fueran mejoradas. El telegrama dice: Bogotá, Palacio Presidencial, noviembre 8 de 1976. Urgente, alcalde municipal Charalá, Santander. Número del telegrama 7167. Con honda preocupación me he enterado de conflicto entre campesinos y terratenientes que amenazan paz de la región con graves incidentes de violencia en área panelera. Ruégole informarme directamente mayor brevedad mientras comisión designada gobierno viaja esa con objeto de enterarse sobre el terreno de la situación. Atentamente, presidente Alfonso López Miquelsen. La decisión es organizativa, primero que todo. Sí, como cuando yo voy a rezar una oración, si yo no tengo fe, mejor no rezo. Entonces, es la organización y estar todos preparados a lo que haya que hacer. Al recibir este telegrama, entonces, encargada de la alcaldía que estaba, le respondí: Charalá, noviembre 10 de 1976. Doctor Alfonso López Miquelsen, excelentísimo presidente de la República, Palacio Presidencial, Bogotá. Número 135. Respetuosamente, refiérome su marconigrama número 71607 del 8 de noviembre último. En esta región no se han presentado graves incidentes, violencia entre campesinos y terratenientes que amenacen tranquilidad. Han surgido, sí, problemas menores entre dichos dos estamentos en razón de demandas, amparo, posesión y dominio que esta alcaldía ha venido tramitando. Sin embargo, sería conveniente, comisión anunciada, visitar a esta comarca, fin enterarse directamente situación existente. Soy de su excelencia, atenta servidora, Zoraida Pilonieta de Martínez, alcaldesa encargada. Muele que muele el trapiche, y en su moler, hasta la vida del hombre muele también, Bueno, aquí llegó la Incora y llegaron autoridades para Bucaramanga que iban a parcelar un poco de fincas, a quitarlas, ¿no? Y las arreglaban con unos bonos del Incora. Entonces, pues creó inquietud ahí entre los dueños de las fincas. Vino los señores del Incora y dieron una semana para visitar no sé cuántas, 100 y pucho de fincas, y eso era imposible, no visitamos sino como 6 fincas, porque eso que llegábamos de un día mamados pues de andar toda la finca, porque tocaba darle la vuelta a toda la finca. Y las fincas que visitamos: Capellanía, Salitre, la del doctor Urrea en Lientapala, Waterloo de Virolín para arriba, una finca por ahí en La Cantera, y la mía allí en La Palma, aquí cerquita. Incora nos dijo: reúnanse y nómbrense 5 aparceros, 5, y van a haber una comisión a afectar 14 fincas, 114 fincas de Incora. Los de Incora empezamos un miércoles
a ir por las fincas, las 14 fincas, las 114 fincas, y teníamos que terminarlas en 8 días, en 4 días, y pasaron 15 días y no terminamos. 5 nos nombraron aquí en la reunión que vino el INCORA y vino por las autoridades de Bucaramanga, nos nombraron a 5 propietarios aquí de fincas para andar con don Elías Sanabria, que era uno de los del sindicato, cuando eso de los aparceros, a Chucho Vargas, difunto ya, a Agustín Torres, Pitiguau, que llamaban, mi persona, y otro que no recuerdo quién era, 5 éramos a visitar las fincas, y sí, con todos los doctores pues la del INCORA fuimos a visitarlas, pero eso en una semana no pudimos, sino 5 nomás, y ellos se fueron para Bucaramanga. Y luego en coordinación con el INCORA para ayudar a parcelar las primeras 4 fincas, que para hacerlas tocó hacer una toma simbólica de la parcelación El Salitre en Charalá, ubicando allí 180 campesinos que empezaron a sembrar en estos terrenos, a hacer labranza y a hacer los ranchos respectivos, y esta posesión duró durante 3 días para luego sí obligar al gobierno nacional con el ministro de Agricultura, el director del INCORA y el mismo obispo de ese momento que ayudaran a iniciar de verdad el proceso de parcelación de las primeras 4 fincas. El conflicto abierto se inicia como acción colectiva. La concientización de un buen número de aparceros se desarrolla en el marco de una orientación no violenta. Al observar un retroceso en los arriendos, los aparceros, en nombre del derecho al trabajo, terminan exigiendo tierras para que este derecho se materialice y cultivando labranzas sin el consentimiento de los dueños. Poco a poco se fue arraigando la idea de que casi 6 generaciones de presencia en una hacienda, en un encerrado, crean derechos sobre esas tierras. Se hizo necesario hacer una marcha al socorro y nos tomamos la avenida principal de Bogotá y se hizo parar todo. Eso fue una gran noticia en ese entonces. Ahora hablamos de unos 30 años, pues eso era, un paro de esos era muy diciente para el Estado. Se vino la mirada enseguida, pero nos tocó por la vía del hecho. Entonces ya se puso cuidado en la organización y la situación que se vivía en la zona gualentina y concretamente en Charalá. Me acuerdo que yo sí participé en esa toma que le hicimos a esta finca. Entonces vinimos y una noche, o sea, el cuento era que nos íbamos para Bogotá, ¿sí? Entonces la gente que se iba para Bogotá, entonces como que a Bogotá a pasear, sí, todos corrían. Entonces en el hogar juvenil nos reunimos y nos vinimos, fue pero para la parcela, y mucha gente se quedó porque a lo que supieron que veníamos era para acá tomando la finca, ellos no participaron. Nombraron un sindicato de agricultores, ellos, los patronos, un sindicato de patronos agricultores. La hicieron una organización. El presidente era el tal don Jorge. Que ellos al comienzo lo veían como muy mal y nos llamaban los robatierras. Entonces, cuando a ellos se les reunió, ellos también se organizaron a través de una organización para defenderse. Pero en los diálogos y cercanías con ellos pues se planteó que era toda una propuesta de paz y que había que hacer justicia social y había que reconsiderar el trato con los campesinos sin tierra y los aparceros de las fincas. Se reunía el sindicato y lo que salían era con disgustos. Tenían que aportar una cuota los patronos para el sostenimiento del sindicato de 2.000 pesos mensual cada socio. Nosotros aportábamos 30 centavos para nosotros, en el sindicato nosotros 30 centavos y ellos 2.000 pesos, cuando esos 2.000 pesos era hoy 200.000 pesos, tal vez más. Y salían de disgustos y todo lo que ellos hacían allá, a don Oliverio Navas era el tesorero. Él me contaba todas las cosas. Y una vez nos reuníamos nosotros en el sindicato de agricultores
Nos reuníamos en la iglesia porque no cabíamos en la casa donde nos reuníamos, que era en el salón parroquial. Y entonces el sindicato de patronos hablaron con la policía y que se vinieran a asistirnos a nosotros para que lo que nosotros tratáramos, ellos estaban oyendo y ponernos de una vez presos. O bueno, pasaron denuncio. Alcanzaron a a pedir una asociación para defendernos los finqueros, como para defendernos del INCORA, de que compraran esa forma, ¿no? Que todos vendían, pero que la platica, pero que no, que eran 10% y lo otro en bonos. Frente a las dificultades encontradas por el Sindicato de Agricultores, CEPAS toma la coordinación de las reivindicaciones y decide elevar el conflicto a un nivel político. Se pide la intervención del INCORA en la zona para que realice compras masivas de tierras y así acabar de una vez con la parcería. Esto permitió la ejecución de un pequeño programa de reforma agraria que inicialmente en el año de 1984 de 144 fincas afectadas por el INCORA en la región, solo 14 entraron en proceso de parcelación definitiva. De 487 familias aparceras censadas, se les adjudicó finalmente tierras a 163 familias. En ese entonces habían jóvenes que se habían preparado en instituciones y se habían educado en liderazgo, ¿no? Social. Ellos fueron unos de los que nos fueron despertando y nos fueron dando cursos y nos hablaban de la ley y nos hablaban de algunos derechos que nosotros teníamos y se estudió la ley de reforma agraria y bueno, nosotros quisimos hacerlo todo por medio de la ley, ¿no? Pero cuando vimos que ni con eso, pues ellos mismos nos ayudaron a impulsar y hicimos algunas marchas, ¿no? Hicimos marchas, como decir aquí, ya después de que solicitábamos la tierra donde más estaba álgido y aquí tuvimos que hacer una retención de funcionarios porque venían a burlarse y a salirse, venir y que ya estuvimos y como a calmar el chafarrón de lo que había sucedido. Y entonces nosotros ahí en ese entonces había un portón ahí y eso era grande de hierro y se le echó candado. Y lo mismo esta puerta existía ya también ahí y se agarró aquí adentro los carros de los funcionarios del gobierno, de la misma iglesia, o sea, muchos de la iglesia sabían y otros también cayeron también en esa decisión que tomó la organización y los campesinos de detenerlos aquí y aquí no pudieron salir hasta que no se firmó un acuerdo ya para empezar a parcelar. Los aparceros pues querían tierra propia y el gobierno decía que sí, que todos tenían que tener su tierrita propia, ¿no? Y habían fincas que tenían también muchos vivientes, 10, 15 vivientes, entonces querían que les dejaran ahí en sus viviendas. Primero hicimos un acuerdo que tomamos la carretera de Bogotá a Bucaramanga a las 6 de la mañana, de las 6 de la mañana a las 9 de la mañana. Y llegamos con gente de Mogotes, de Villanueva, de San Joaquín, de Barichara, de Charalá, de Curití, bueno, de este sector, al hacer el paro en la Laja, en vía a Bucaramanga. Ahí nos tuvimos, pero todo con acuerdo que teníamos con el gobierno, con el transporte. La policía sabía que nosotros llegábamos y nos abastecíamos en la carretera y ellos no nos decían nada porque ya estaba acordado. Y hasta las 9 de la mañana, también lo que fueron las 9 cogimos como perdices, cada cual a dar la vía para que los carros pasaran. Para que se lograra dar lo de las parcelaciones, porque eso fue una lucha que nos tocó muy dura para lograr que salieran estas parcelas. Cuántas veces, más allá del sembradío, en la fragua de las tardes, fueron a templar su grito, campesino, campesino, por ti canto, campesino.
campesino. Nos fuimos para la gobernación de Bucaramanga, entramos, ya y no salimos más. Cuando ya se dieron de cuenta que era una toma, ya también estaban las comisiones, quienes iban a hablar con el gobernador, con los secretarios, y el gobernador, cuando yo llegué allá a saludarlo y a hablar con él, ¿qué era lo que tenía que decirle? Le temblaba la gabardina, pero bueno, éramos 8 los que íbamos a hablar con él, y hablamos, y salimos y nos vinimos, pero siempre nos tomamos el lunes en la noche, y al martes amanecimos dentro de la toma, seleccionaron la gente, quiénes eran los que íbamos a Bogotá. Todo eso fue medidas de represión, echarnos de las tierras, pero eso fue con máquinas tumbando y derribando los cafeses y pagando como podían, o sea, como ellos querían. Nunca nos pagaron a nosotros por lo legal, siempre fuimos echados. En el caso de nosotros que vivimos aquí a la entrada de la finca, para presionarnos a salir de la casa, metieron cueros de curtiembre en una de las piezas de la casa para que se ondeara toda la casa de olor, para con esa presión sacarnos de la casa, metiendo cosas a la casa. En ese entonces nosotros personalmente nos tocó vivir eso. Se hizo una toma de la alcaldía de Charalá por parte de las esposas de 15 de los campesinos líderes detenidos que hizo la Quinta Brigada. Entonces las señoras tomaron la alcaldía para exigir que se soltaran a los esposos porque ellos estaban en una lucha justa y en una lucha organizada y reconocida. Y las señoras entraron y dijeron, señora Zoraida, venimos a tomarnos la alcaldía. Entonces le dije, ¿vienen a tomarse en la alcaldía? ¿Y por qué? Dijo, porque nosotros estamos haciendo peticiones justas que no se nos han solucionado. Entonces le dije, está en trámite los procesos, poco a poco se está bregando a solucionar el de cada parcero y el problema que tengan con cada patrón. Más sin embargo, les dije, no hay problema. Desde que esta toma sea pacífica, no tenemos ningún problema, sigan, se sientan y vamos dialogando y yo me comunico con la gobernación, me comunico con la presidencia de la República y que allá nos asesoren y nos manden una comisión. En esa toma intervenimos 24 mujeres, pero después se desbarató el lote porque resultaron más y eso es parte de la solidaridad que hubo hacia nosotros por parte del pueblo y aún de los mismos campesinos. Ya llegó las 6 de la tarde, hora de salir funcionarios, ellos dijeron que no se iban. Entonces les dije, ¿ustedes piensan permanecer la noche aquí? Entonces ya llegó la policía a sacarlos. Entonces les dije, vamos a orar con muchísima prudencia. Aquí no queremos que vaya a haber violencia. Entonces yo hablé con el comandante de la policía y le dije, ustedes si quieren esperen en la puerta de la alcaldía y yo miro a ver qué podemos hacer aquí. Entonces entramos en diálogo y le dije a los empleados, nos vamos a turnar. Ellos van a estar aquí toda la noche. Yo no creí que llegara hasta allá, pero tampoco teníamos la culpa de eso. Como estábamos sufriendo por la soledad de los jefes de hogar, teníamos que espelucarnos porque ellos tenían que llegar a sus hogares. Entonces tuvimos que hacer eso. En esa no participé yo, pero me acuerdo que participó la señora Viviana, las esposas de don Gabriano Pinzón, de un poco de compañeros. En esa toma yo no estuve. Ya cuando llegó el martes, el miércoles, entonces ya los llamé y les dije, esto no puede continuar, esto no les va a solucionar nada.
esto aquí toca es pedir la comisión de INCORA, toca pedir, y en esos días no llegó ninguna comisión, sino como a la semana, mandaron ya a los de INCORA y ya mandaron, entonces ya empezaron los diálogos y ellos salieron sin problema tampoco ninguno. En INCORA, pues ellos ya se vieron presionados, pero claro, presionados por unas vías de hecho porque esta finca nosotros no la tomamos. Nosotros después ya no entregamos esta finca, después de esos hechos se hicieron incluso por ese sector de allá se hicieron unas casas, ranchos, se empezó a trabajar, el ejército estuvo aquí haciendo represión, sacándonos, nos tumbaban eso, nosotros volvíamos y hacíamos. Y a través de esa lucha pues ya tuvieron que entrar en serio a mirar a ver cómo se compraba la finca, a ver cómo compraban, se negociaba. Entonces llegaron con negociación con 4 finqueros de aquí de Charalá. En ese entonces fue aquí el Salitre, Ucrania, Normandía y la finca de Sabanetas. 4 fue el inicio del proceso. Habían como 300 familias, pero no alcanzó sino como para unas 60 familias en ese entonces. No, y entonces como el doctor Darío dijo, no, pues tenía allí como 20, dijo, no, toca eso, no hay otro camino, sino vender, vendió el Salitre, y a cada uno le adjudicaron ahí su parcela, no sé cuántas hectáreas, y ya el doctor Urrea, y el último que vendió Chucho Vargas, allí Capellanía, tenía como que 3 o 4 vivientes de Capellanía. Inicialmente se entró a negociar algunas fincas y es así como hacia 1984, a marzo más o menos de 1984, se logra entregar 4 fincas que fueron el Salitre, Normandía, Ucrania y Sabaneta. Ahí se ubicaron alrededor de unas 50 familias campesinas y esa fue la primera etapa que adelantó el INCORA en cuanto a parcelaciones. Finalmente, el letargo social de Charalá se rompió por el movimiento campesino y el programa de reforma agraria. Sin embargo, el Estado no intervino para modificar la extrema desigualdad de la repartición de la tierra, ni para acabar con la parcería. Las metas fueron más bien de orden político. La repartición de tierra se realizó en gran medida en predios abandonados o pertenecientes a la nación y no de las haciendas mismas donde trabajan los aparceros. Esto generó problemas de desadaptación, costos personales, de reinstalación e inconvenientes por el plazo muerto entre las nuevas siembras y las primeras cosechas de pan coger. Finalmente, esta lucha no fue estéril, como sí le sucedió al primer movimiento comunero, pero fue insuficiente ya que 250 familias afiliadas al sindicato de aparceros, solo 60 recibieron tierras para trabajar. En ese entonces tuvimos que algunos callarnos, no solo yo, sino como alrededor de unos 4 o 5 líderes. Después de que se logró esto y entregar la tierra, algunos nos tocó incluso dejar de estar trabajando con el sindicato, ir bajándole el volumen. La misma iglesia también después a lo que vio que el caballo había cogido impulso, entonces ellos mismos también trataron con algunos programas de calmar la situación. Después ya unos propietarios asustados que en lugar de que le compraran así, con esos bonos que le daban era un poquito, no sé qué, si el 10% le daban en efectivo, lo otro en bonos, cada año un bono. Entonces resolvieron vender unos, vendió el doctor Alfonso Urrea, vendió el Salitre el doctor Darío Vargas, vendió Capellanía, Chucho Vargas, esas fincas. Que la forma de pago hacia los predios no era muy atractiva, entonces el gobierno debió pues convencer y es más, tan así que las 2 fincas que quedan hacia Virolino, hacia Ucrania y Normandía, eran del Estado prácticamente, porque eran unas tierras que habían sido donadas al hospital de Charalá y al colegio Galán. Entonces esas 2 fincas no tuvieron ningún contratiempo para adjudicarlas o para que el Estado pudiera entregárselas a los campesinos. Las otras, el Salitre y Sabaneta, sí ya fue de convencimiento de parte de la institución y de voluntad también por parte de los propietarios, quienes accedieron a
a venderlas, pero no era muy atractiva la forma de pago realmente del Estado para con los dueños de las fincas. Pues totalmente nos cambió la vida, porque de vivir de aparceros, allá tener nuestro propio terreno, nuestro propio espacio, pues eso es mucho el cambio. Ya trabaja uno como para nosotros mismos, ¿sí? En cambio, mientras los aparceros trabajan es para el dueño de la tierra. Yo he caminado varias partes del país y en la región de Charalá, concretamente en Charalá y en los municipios donde se compraron parcelaciones o fincas para parcelaciones, es donde ha sido el campesino más arraigado a su tierra. El abandono de las parcelas o la venta de parcelas en Charalá no fue significativo, digamos, si comparamos con otras regiones del país. Pero era la propuesta de unificación del común del pueblo. Entonces se estaba retomando toda la propuesta de José Antonio Galán. Incluso por eso fue que colocamos también el periódico José Antonio con ese nombre. Juramento de Galán, expresión de libertad, fue en el pueblo de Charalá que inició este gran rebelde su marcha heroica a la capital. Ya las huestes campesinas santanderianas hacía jurar en el nombre de Dios, de mis mayores y de la libertad, ni un paso atrás, siempre adelante, lo que fuere menester será. Ni un paso atrás, siempre adelante, lo que fuere menester será. Ese es el juramento de Galán. Y volvería a luchar, pues hoy ya con los medios que hay, por el derecho a la tierra para el que la trabaja. Hoy en día esto ya es minifúndese otra vez, porque los padres ya viejaron, los hijos tuvieron que irse, y los que se quedaron entre 2 o 3 se repartieron, ya son parcelas pequeñas, o sea, el proceso ¿dónde quedó? Ahorita tenemos problemas de falta de tierra otra vez con los hijos de los parceleros. Hace 15 días estuve en Charalá precisamente y me encontraba con algunos campesinos todavía de hace 30 años, porque eso hace 30 años que se iniciaron esas parcelaciones, y todavía viven en sus parcelas. Ya viejitos, pero ahí viven en sus parcelas. Aquí se llegó a un acuerdo y ya quedó todo en calma, todos ya los finqueros y todo el mundo ya bien, así que yo todavía tengo ahí mi parcela ahí en La Palma, ahí. Sí, porque ya cuántos años así, y ahí estoy. Lo que nos satisface fue que no hubo violencia en ese momento, no hubo muertos, no hubo heridos, no hubo nada, sino que todo se pudo solucionar. Y la felicidad grande que nosotros tuvimos por poder tener ese pedacito de tierra. Mi esposo, yo creo que nunca se cambiaría por nadie, porque ese era el deseo de él, ¿sí? De tener su propia parcela, su propia casa, que fuera de nosotros. Yo pienso que eso fue satisfactorio. De mí, para las mujeres de hoy como campesinas, que nos amarremos las faldas en el puesto y nos hagamos respetar y nos demos a respetar, que como tenemos derechos, tenemos deberes, y le demos buen ejemplo a nuestros hijos, sabiendo trabajar y consiguiendo la tierra, para que no se vayan todos para la ciudad a engrosar la fila de, no sé, no tengo ni palabras, porque ya son cosas nuevas, como es la drogadicción y muchos defectos más malucos que no debieran existir dentro de nosotros. Si estos dos movimientos comuneros de Charalá lucharon ayer por las reivindicaciones sociales de los menos favorecidos, hoy la nueva estirpe de Galán deberá encarar una nueva disputa que asegure la existencia de las generaciones futuras. Este pleito no será solo de unos pocos, ni tendrá distingo de clases o credos. Será una batalla frontal en defensa de la madre tierra y su precioso líquido, el agua. El agua.
nunca muertos y dormidos, los abuelos campesinos, nunca muertos y dormidos, nunca muertos y dormidos. Ten cuidado, campesino, de no pisar esos sueños de los abuelos dormidos, nunca muertos y dormidos. Campesino, 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 por ti canto, campesino.